en la propia imagen y voz del intendente, el municipio presentó una estadística, así sin analizar nada. Cualquier cosa que diga que bajó la tasa de suicidio, lo presente quien no presente, es muy bueno. Creo que teníamos que hablar de eso. La idea era vincular al titular del área, que es mi amigo el doctor Federico Bugatti, pero está con una gripe como si estuviera en Bariloche caminando descalzo. Surgió la posibilidad de traer a la que está prácticamente de segunda ahí, que es la doctora Paula Echeverría, que es divina, bárbara, y que puede tranquilamente hablar de esto. Así que no dudamos. Paulita, gracias por venir. A vos, Jorge, muchas gracias. Bueno, a ver, no es un dato menor lo que presentó, no digo Subiel, sino el municipio. Dame algún detalle a mí y a la gente. No, es un dato importante, es un indicador concreto que se cuantifica, digamos, en el cuidado de la salud. Son eventos de notificación obligatoria. Y ¿Ustedes lo esperaban? Nosotros trabajamos todos los días para que esto ¿Les sorprendió siga. el número? Sí, sobre todo por el contexto, ¿no? Si nosotros vemos lo que está sucediendo a nivel nacional, tenemos en cuenta también el contexto socioeconómico, no, aumentó de una forma preocupante. El aumento, el incremento de los suicidios en el mundo y en la región de las Américas es un tema que preocupa hace mucho tiempo y que dispone a los gobiernos, digamos, a desarrollar políticas específicamente vinculadas a la salud mental y a este problema de salud en particular. Por supuesto que después depende de la voluntad que los gobiernos tengan. La voluntad siempre es buena. A voluntad política me refiero a la inversión, digamos, que deben destinarse al desarrollo de las políticas públicas específicas, porque no hay políticas públicas que se desarrollen espontáneamente. Digo, eso requiere una planificación, requiere una inversión. El diferencial aquí en Bahía Blanca es que el intendente municipal propuso y desarrolló un programa específico de salud mental integral que trabaja sobre el tema del suicidio, como bien lo mencionó, pero también respecto de las dolencias en general, de salud mental y de los consumos problemáticos y las adicciones en particular, con una inversión que va desde la inversión en fuerza laboral, con la incorporación de 4 equipos territoriales interdisciplinarios, específicamente vinculados al abordaje de la salud mental y la continuidad de cuidados. La inversión en materia de infraestructura con la unidad residencial que inauguramos el pasado marzo. No le pregunté a Federico ni a ustedes. Sí. ¿Está lleno eso? No, lleno no. ¿Pero porque se maneja con cautela? Por supuesto, hay criterios de ingreso, hay evaluaciones, sí. Pero hay internados. Sí, por supuesto, está en funcionamiento desde marzo. La inauguramos y empezamos a hacer el uso. ¿Cuál es el uso? ¿Qué resultados dio? Está teniendo buenos resultados. La dinámica es interesante de estudiar y de evaluar. Digamos, este dispositivo presenta, bueno, ya hay personas que, por supuesto, con el tiempo están de altas, con Totalmente. Externaciones que son muy amenas, muy cuidadas. Los equipos territoriales, especialmente el equipo territorial de salud mental vinculado al área programática de Villa Harding Green, por cercanía con el dispositivo, es el que está más vinculado con esas externaciones y se va acompañando a la persona mientras está en la unidad residencial y luego en la externación. Uh-huh. Eso permite esto que insistimos mucho de la continuidad de cuidados, ¿no? De la persona. Más allá de una consulta particular o de un dispositivo particular, tratamos de acompañar a la persona a lo largo del tiempo, sobre todo en materia de consumos problemáticos, que es una problemática compleja. Estoy de acuerdo. Del seguimiento. Hay personas, Jorge, que un día están muy bien y al otro día están muy mal. No quiero usar ninguna frase, pero entonces, justamente, si quieren matar. Entonces, plantea esta problemática desafíos desde la organización de los servicios para poder garantizar ese cuidado a las personas con las particularidades individuales que cada persona trae, ¿no? Por supuesto. Ahora, de ninguna manera yo voy a estar del lado de los que ponen palos en la rueda nunca, jamás, y menos en este rubro. Pero por ahí soy un poco crítico conmigo mismo de creer que con la inversión no alcanza, y a veces creo, pero no tengo datos y mucho menos para debatir, que la contención debería ser, no digo mejor, sino distinta. ¿Cuáles los puntos a mejorar con respecto a contención, más allá de la plata? Pues si no hay plata, es todo muy místico, hay que poner. Pero independientemente de la plata, ¿cuáles son los puntos que ustedes creen que deberían seguir machacando para mejorar? Dos cosas con esto. El tema de las inversiones es importante. Si nosotros miramos, más que nada porque justamente con este tema que nos convoca, podemos verlo con claridad.
digamos, si miramos lo que sucede a nivel nacional, que plantean o proponen una lógica de políticas públicas de desinversión y de retiro del Estado, digamos. Un desastre. Bueno, tiene el impacto que tiene. Entonces es importante hablar de inversión. Y el punto número 2, que es lo que vos decís, es muy cierto. ¿Cuál es la plata de nación que faltaría puntualmente en este rubro? Mirá, te digo, con que se hubieran sostenido las inversiones en infraestructura, no hubieran... El Hospital Bonaparte, que es un hospital de referencia a nivel nacional, tuvo una reducción concreta del 40% de su planta de trabajadores y eso genera un impacto inmenso, directo. La inversión va de la mano, digamos, de lo que requiere y de lo que demanda cada situación. Esto que vos decís es... evaluemos, miremos la política y evaluemos cómo seguir, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que revisar y de qué forma mejoramos los resultados que tenemos en materia de abordaje en salud mental. En este punto particular que vos mencionás, que es muy interesante, este programa de salud mental integral que trae FEDE tiene también y aporta un cambio en el modelo de atención que tiene que ver con las redes comunitarias. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la atención en salud, en general es a la mañana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en líneas generales. El que se droga y que no llega. No está contenido, es a las 3 de la tarde. Exacto. En los consejos municipales de salud mental que armábamos cuando... Discúlpame, me parece bien que te metas en esto, porque si no parece como que todos los que están con dificultades mentales tienen que ser en el horario municipal, y no es así. No, claro, en general no. De hecho, cuando llegamos en los consejos municipales de salud mental, parte de los familiares, de las personas que estaban buscando ayuda y demás, planteaban eso. El horario no nos resulta conveniente, no podemos, no hay forma de que yo llegue a las 8 de la mañana. Si te sentí perturbado la cabeza, vení de 8 a 12. Entonces lo que propone este cambio en el modelo de atención, además de tener un equipo interdisciplinario específicamente vinculado a la temática, es que tienen contraturno, trabajan en forma de tarde, digamos, complementando la atención que hay a la mañana. Pero funcionan los equipos territoriales por la tarde, digamos. Una de las intervenciones más importantes que tienen estos equipos tiene que ver con visitas domiciliarias, por ejemplo. Claro. Que en otro momento o en situaciones bien territorial y mucho de enlace. Uno de los problemas que teníamos en el sistema de salud, porque tenemos en Bahía Blanca una historia muy rica en materia de salud mental, propuestas alternativas, se trabaja desde el Consejo Deliberante, luego de la reglamentación de la ley de salud mental, en las mesas de abordaje y prevención del suicidio, en la mesa de salud mental del Consejo Deliberante, es decir, había mucho recurso técnico y profesional muy rico en Bahía Blanca, pero lo que percibíamos permanentemente, de hecho en el informe que se publica del Consejo Deliberante en el 2023 se describe también esta situación, que es la fragmentación que había entre los sistemas, ¿no? Entre el ámbito provincial, el ámbito municipal, las organizaciones no gubernamentales que trabajan con la temática. Uh-huh. Esta propuesta que trae Federico, el intendente, nos permitió también trabajar sobre el fortalecimiento de esa red. Y hoy el enlace y la articulación es mucho más virtuoso. Incluso, bueno, con el hospital municipal también, entre el Departamento de Salud Mental, trabajamos en una red que hoy tiene una capacidad de respuesta mucho más elevada y que también incorpora dentro de esa red de cuidados a las organizaciones. Pero la pregunta que me surge es, sí, ¿tiene más respuesta porque creció la demanda o creció la contención? Creció el cuidado, la contención. Ah. Sí. Es decir, la demanda también. ¿Lo mismo o más? Exactamente. Pero la contención cambió. El aumento de la demanda es concreto y sobre todo en el año 2025 se notó más por otros factores. ¿Más que pandemia? Sí, viene en crecimiento, exactamente. Y se notó más también por el aumento de la demanda en general que tuvimos en el subsector público, digamos, y bueno, la realidad social que estamos atravesando, por supuesto, ¿no? En esa realidad social, ¿cómo está jugando la ludopatía? Porque uno está acostumbrado a decir, se suicidó el chico porque no tuvo contención con consumo de droga, o por X motivo, o porque estaba alterado mentalmente. El tema del juego, ¿cómo está cambiando el escenario? La influencia de las tecnologías en la salud mental es de alto impacto. Lo vemos con muchísima preocupación. En este punto, mi coequiper Karina, que es la otra subsecretaria de la Secretaría de Salud, que trabajamos con FEDE, aborda el tema de ludopatía en las escuelas y tenemos resultados que son alarmantes y preocupantes, ¿no? El uso de las tecnologías, las apuestas.
llegan al suicidio? El suicidio es un problema de salud multifactorial. No podemos decir, es por este motivo que la persona termina... Es decir, no descartás que un chico hay factores de riesgo. haya hecho algún lío. Hay factores de riesgo. Correcto. Sí. Está bien. Sí. Antes no estaba. Y no, antes el acceso, o sea, la influencia de la tecnología no era tan elevada como la que sí tiene hoy en rangos de edades que preocupan, ¿no? Que tiene que ver con niñez y juventud. ¿Qué opinión tenés, Paula, como médica y como responsable de esas áreas? Todo el movimiento mediático a favor de todo lo que hoy es de alguna manera malo. Droga, consumo, alcohol, ludopatía. Es decir, como profesional, como médica, ¿qué opinión tenés? La verdad es que tendríamos que poder regular en forma integral, digamos, ¿no? Porque no es solamente la publicación. De los principales equipos de fútbol tiene la publicidad que el que no juega es un estúpido. Y el único arreglito que tiene es no podés tener 18 para apostar. Una pavada. Sí, es lo único. E invadió absolutamente todo. El Mundial, por ejemplo, fue el Mundial de las apuestas, digamos. Esto lo hemos descrito, lo hemos conversado, lo hemos expuesto, porque es alarmante, es preocupante, y eso es solo la punta del iceberg también, ¿no? Porque después eso es lo formal, digamos, lo que está público, y después todo lo que sucede en el ámbito informal de las apuestas, ¿no? Que también tenemos un problema muy importante dentro de nuestros territorios con esto. Seguro. Se ha hablado, ustedes habrán escuchado de las cajeras online, de la forma... De todo. Así que efectivamente... Partiendo de la base que con algo bastante benévolo, todo el mundo en el Mundial habló del PRODE. Todo el mundo hablaba del PRODE del Mundial, que era mucho más benévolo que las casas de apuestas. Pero lo único que se hablaba del PRODE. Sí. Pero me parece que la influencia de las apuestas, como tuvimos en este Mundial, no la tuvimos en el Mundial anterior. Mucho voraz. La participación de las casas de apuestas, de las apuestas online, en el caso de este último Mundial. Fue un punto importantísimo, ¿no? Y por supuesto que eso va en detrimento porque falta una articulación. ¿Afecta mucho a los chicos jóvenes o a los grandes también? No, a los grandes también. A los grandes también. Lo que sucede con los... hace unas semanas estábamos en el Consejo Deliberante con las mesas que trabajan ahí. Lo vi. Y participó un pediatra, Diego Carletti, y nos compartía un poco cómo era el manejo de la inteligencia artificial, de los dispositivos tecnológicos, de por qué también desde la neurofisiología, digamos, las niñeces y las juventudes están más expuestos también a los riesgos que circulan dentro del ámbito online, dentro del ámbito digital, digamos, ¿no? Por eso creo que en este tiempo y a la velocidad que ocurren las cosas, demanda que las políticas públicas, sobre todo, tomen una actitud rápida de inversión y de compromiso con estas temáticas. Te voy a llevar a una pregunta y después cerramos con algo más grato. Una pregunta que tiene 100% de respeto, pero que podés sentirte atacada y no en lo personal. Muchos dicen, esos números que maneja el municipio son versos. ¿Qué respuesta tenés a eso? Mira, nosotros contamos en Bahía Blanca con invito a un debate que no hace falta, pero digo... Sí. No, pero... esos números, es todo verso. Pero no digo de la oposición política, no estoy metiendo en la política, ¿no? Sino el que no cree que realmente las cosas estén tan contenidas como vos decís que están. Nos falta un montón desde ya, digamos, cuando decimos, es una buena noticia, es porque no estamos en la situación tan crítica como si encontramos a nivel nacional. Después es como compartimos siempre, ¿no? Estos datos son dolorosos, no estamos satisfechos. Por supuesto que queremos, por supuesto que por eso nos seguimos formando, seguimos trabajando, seguimos enriqueciendo el programa, seguimos convocando a los espacios de participación, involucrando a otras áreas que tienen vínculo también con estas temáticas, como es la justicia, la seguridad. Digo, seguimos repensando las políticas a una velocidad que te lo exige la realidad. Hay muchísimo por mejorar y nosotros también. Lo dice Federico siempre, ¿no? Él dice, hay cosas que están bien, pero quiero que estén mejor. Si podemos cuidar más y mejor a nuestra comunidad, ese es nuestro objetivo. Con respecto a los datos, ahí sí me quiero detener. Sí. Porque tenés tu tiempo, tenés que hacerlo. Los datos se construyen técnicamente desde el Departamento de Epidemiología y Calidad de la Secretaría de Salud. La construcción específicamente de los datos vinculados a suicidios e intentos de suicidio tienen aquí
3 fuentes de información. Una que tiene que ver con la inhumación directamente, con los datos de inhumación de los fallecimientos, el registro del CISA a nivel nacional y también una validación interna dentro de las historias clínicas digitales con las que contamos dentro de nuestro municipio. Digo, tienen triple evaluación. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no quiero que te sientas de calidad. Porque me parece, por la información que yo manejo, los intentos son mucho más que los consumados. Por supuesto. Entonces, es decir, tener la suerte, que forma parte de tu trabajo, que los intentos no terminen en consumado, yo creo que lo que habría que tratar es trabajar que no haya tanto intento. Exactamente, en eso se trabaja puntualmente. Vos sabés que los datos que tenemos en el del 2025 de los equipos territoriales de salud mental, la población que más fue atendida fueron las mujeres con un 60% de consultas y la edad del mayor volumen de consultas está entre droga, género, salud mental en general. Bien. También intentos de suicidio y se incluyen, digamos, en esos seguimientos. El 60% de las consultas son de mujeres y la edad, el mayor volumen de consultas se da entre los 15 y los 19 el dato años. estadístico dice que los que más se suicidan son varones. Pero ahí, por eso te decía, Jorge, tenemos que diferenciar lo que es el suicidio de lo que es el intento de suicidio. Correcto. Son dos cosas diferentes. Ambos son eventos de notificación. Son más las mujeres que intentan aunque no lo consumen. Exactamente, a nivel global tiene esas características. Porque son médicas. ¿Qué explicación técnica tiene eso? Socialmente lo evaluamos más que médicamente, digamos. Tiene que ver con mecanismos, bueno, tiene que ver con un montón de factores. No sé si viene a cuentas, pero sí nos orienta respecto de a dónde tenemos que apuntar la prevención, ¿no? Bien. Que tiene que ver con esto. Los intentos es una tasa feminizada y que afecta mucho a las juventudes. La última, Paulita. Sí. Ayer se avanzó mucho en el Consejo con el tema, cambiamos, ¿no? Sí. Con el tema telemedicina. Acá sí como médica, ¿qué opinión tiene de desarrollo por parte de la Municipalidad de la telemedicina? A mí me parece que la telemedicina es una herramienta que viene a complementar las tareas de cuidado, digamos, que nosotros ofrecemos, que se ofrece al doctor Google. Es reemplazar al doctor Google. Parcialmente sí, y también... Todos los que tienen un problema en vez de ir al médico van a Google. Tiene múltiples beneficios, digamos. No, bueno, sí, por supuesto Es que una animalada. teniendo a disposición la posibilidad 24/7 de acceder a una consulta clínica o de una consulta pediátrica, no usemos Google, digamos. Accedamos a esa consulta profesional. La experiencia es muy buena, digamos, con buena respuesta dentro de nuestra comunidad. Las personas que consultan vuelven a consultar porque es un mecanismo que funciona para mejorar de esto. ¿Qué es lo que se aprobó ayer en el Consejo? Contarle a la gente. Lo que se aprobó ayer fue la licitación, digamos, para renovar ese contrato con la empresa prestataria hasta el mes de diciembre. Y previamente a eso tuvimos un encuentro en el Consejo Deliberante con Federico Bugatti, con el secretario de Salud, y estuvimos debatiendo con los concejales de todos los bloques, digamos, respecto de este proyecto. Fue un encuentro virtuoso. La votación fue ayer y se aprobó por mayoría, no por unanimidad, con algunas observaciones que se habían hecho previamente, que nosotros pudimos evacuar, digamos, en ese encuentro que destinamos 1 hora y media más o menos a trabajar sobre este proyecto. También recibimos aportes muy interesantes y que vamos a tener en cuenta, digamos, para lo que viene. La última, vos fuiste concejal y conocés cierta terminología muy de concejal y yo lo voy a usar irónicamente. Como dijo la concejal o la médica propinante, ¿está metida la política en esto también? Es decir, ¿puede haber grieta de política en este rubro? Que diga, Subire lo hace para tema político. No, Subire lo hace Subire porque hoy es intendente, ¿no? Sí. ¿Puede estar la política metida en esto? La política con una como decisión de concretar claro, el eso objetivo. Digo, yo vengo de una generación que nosotros queremos reivindicar la política como herramienta de transformación social. Y en ese sentido, yo celebro que la política se involucre en salud mental, que la política se involucre en el desarrollo de políticas complementarias, que sigamos repensando alternativas para poder acompañar a nuestra comunidad. Ahora, las respuestas que tenemos, digamos, sí, desde el Consejo Deliberante, todas las observaciones o los rechazos tienen un fundamento técnico, científico o una alternativa incluso de propuesta, decir, che, bueno, esto a mí no me parece o estuve estudiando y esto no, tengo consultores externos y esto no funciona, pero tengo una alternativa, eso es diferente. Claro, Subirle no necesita que se suiciden 3 menos para ser candidato a intendente, a eso voy. Por supuesto que no. Porque eso... La primera de cambio va a decir, está mostrando que se suicidan menos para ser intendente. No, de ninguna manera, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo me fui a un extremo,
Yo, Jorge, siempre le digo a todos los medios de comunicación, cuando los trabajadores, los profesionales de la comunicación se involucran con temas de salud, lo pongo de manifiesto porque para mí es importantísimo. Para mí no. Para lo que nosotros hacemos, la comunicación en salud es importantísima. Mira, con respecto a lo de telemedicina, uno de los aportes que nos hacían algunos concejales es que hace falta un poco más de difusión respecto de telemedicina, que la gente pueda enterarse de qué manera hacer. ¿Hay una campaña municipal de eso? Sí, hay una campaña y nosotros lo llevamos ayer, antes de la sesión territorial de Cabildo, por ejemplo, que llevamos las oficinas municipales en cada oportunidad. Netamente la Secretaría de Salud fue a Cabildo, porque también es una localidad que queda a cierta distancia de aquí, que tiene también Bahía, que tiene una comunidad muy importante de personas mayores afiliadas a PAMI, que están teniendo muchísimo problema con el acceso a la salud. Entonces nos parece fundamental que podamos difundir esta herramienta de telemedicina. Ponemos muchísimo esfuerzo en cada dispositivo territorial para hacer llegar a cada persona la información y que puedan contar con esta herramienta en caso de necesidad, que, como te decía, es una herramienta que está a disposición 24/7, las 24 horas del día, tanto para clínica médica como para pediatría. Es una herramienta que viene a complementar las estrategias que actualmente desarrollamos en materia de salud. Paulita, gracias por tu tiempo. A vos. La doctora Paula Echeverría, del área de salud de la municipalidad. Mandale un abrazo grande a Fede Bugatti, que se mejore. Se lo mando. Que no tome frío. Muchas gracias. Para hablar del tema suicidio, que fue el tema de la semana, y agregamos telemedicina con la noticia importante del Consejo ayer. Estudios, pausa y venimos al millón y a cerrar.